Quería agradecer al CASI por haberme invitado a dar esta presentación sobre la arteriopatía de los miembros inferiores, pero puntualmente sobre cómo es la forma de presentación y la historia natural. Si nosotros quisiéramos entender qué es realmente la historia natural, sería como hablar de qué es lo que pasaría si no hiciésemos absolutamente nada con un paciente, si fuéramos unos médicos meramente espectadores y no actores. Dejar que la enfermedad avance. Yo entiendo que esto lamentablemente es la historia natural. Pero poder aplicar los conocimientos de la medicina para que justamente se puedan evitar estas complicaciones y mejorar la calidad de vida en algunas situaciones hasta prolongarla de manera ética. Déjenme explicarle una idea de una manera muy sencilla y concreta. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, realidad para todos los demás. ¿Reconoces esto? Ahora bien, al interceder en estas complicaciones, estamos cambiando la línea del tiempo y obviamente el futuro. Vamos a estar generando una nueva evolución, una nueva historia natural y por ende nuevas indicaciones terapéuticas. Fíjense acá, en el año 2000 se publica la TASC 1 que ustedes ya vieron que categoriza las lesiones femoropopliteas según su anatomía y en base a eso establece cuál debería ser la mejor opción terapéutica. Pero 7 años después, cuando se vuelve a publicar una nueva TASC, fíjense lo que antes tenía un tipo de tratamiento, hoy indican otro tipo de tratamiento. ¿Y por qué se da? Justamente porque la evolución de la enfermedad sigue avanzando, pero también las opciones terapéuticas. Primero, vamos a entender qué es la enfermedad vascular periférica. Si uno busca la definición de la enfermedad vascular periférica, la encuentra como que es una enfermedad vascular aterosclerótica de los miembros inferiores. Si bien esto es lo que está escrito, estamos partiendo de una falacia parcial y vamos a ver por qué más adelante. Al día de hoy se han publicado varias guías y consensos, pero tal vez esta es una de las más aceptadas. El objetivo principal se basa en entender la patología del paciente, la evolución, el balance entre el tratamiento y la enfermedad. El objetivo principal se basa en evitar la amputación, cosa que antes era muy frecuente, y era el tratamiento indiscutible. El segundo objetivo es en disminuir el nivel de amputación. El tercer objetivo es el otorgar al paciente la posibilidad de cicatrización por medio de la oxigenacionística con dos técnicas muy sencillas, la revascularización o el bypass. Y todo basado en dos simples cosas, teniendo en cuenta el riesgo del paciente. Es por eso que las dos diapositivas que les comenté que el paciente periférico no es solamente un paciente periférico y se debe tener en cuenta en su totalidad. Y por otro lado, el tipo de procedimiento. Eso es lo que va a cambiar la historia natural del paciente y por lo tanto de su enfermedad. Nos tenemos que preguntar por qué consulta el paciente. Generalmente el paciente posee la enfermedad vascular periférica, pero no la manifiesta hasta estadios avanzados. Entonces puede ser tanto sintomático o asintomático, o como a veces decimos, un sintomático reprimido. Y este grupo de pacientes son aquellos que no hacen absolutamente nada para manifestar sus síntomas. Tengan en cuenta que esta última definición es inventada y solo tiene fines didácticos. El concepto de claudicante ha cambiado y lamentablemente los médicos que no se dedican a esta patología no lo conocen. Y es allí cuando no interfieren en la historia natural de la enfermedad. Primero, deben identificar al paciente. El método más sensible y específico es el digital. ¿En qué consiste? Sencillo, en tocar al paciente. La enfermedad vascular periférica es una enfermedad o una epidemia, porque la discrepancia entre una y otra, porque es el modo con que se la debe encarar. Observemos estos datos.
La OPS calcula 62 millones de diabéticos y que aumentarán a 91 millones en tan solo los próximos 10 años. De estos, el 20% van a manifestar signos y síntomas de enfermedad vascular periférica. Y el resultado final de la historia natural será la amputación. ¿Cuánto? Un miembro cada 30 segundos alrededor del mundo. O sea, cada 30 segundos una persona con esta patología es amputada. Aunque les parezca increíble, es un gran porcentaje de pacientes que se presenta con una necrosis preamputación. También la Organización Mundial de la Salud pronostica datos similares, pero lo más interesante es que está en ustedes poder cambiar la historia natural del 85% de los pacientes con esta enfermedad. Y no solo la amputación, sino también la calidad y cantidad de días vividos. Fíjense que un paciente amputado está sentenciado a que tiene una chance del 54% de morirse en el próximo año. Ahora, si entendemos este gráfico, vamos a poder entender que es fundamental el trabajo multidisciplinario para un tratamiento del paciente con enfermedad vascular periférica, lo que se conoce como una unidad de pie diabético. Así como existe una unidad coronaria o como existe un heart team para las válvulas, también lo debería haber para los pacientes vasculares periféricos. Si no, ustedes van a ser simplemente unos plomeros calificados. En su evolución podemos ver que se va formando una presentación del paciente que puede ser una manifestación crónica o aguda y que además puede afectar principalmente a diferentes sectores vasculares como los desencadenantes del síntoma. Esto puede ser de manera aguda o crónica y también puede ser de manera suprapatelar o infrapatelar. Y cuando manifiesta sus signos o síntomas podemos hablar mayoritariamente de dos grupos, los que serían los claudicantes y por otro lado los que tienen una sintomatología como una isquemia crítica. Y lo mismo también van a tener distintos lugares preponderantes donde van a ser inicio de su sintomatología. Ahora, como ya vieron seguramente en las otras presentaciones, no siempre la lesión desencadenante es la visible. Por eso que es fundamental hacer una angiografía y un estudio adecuado y completo de todo el árbol vascular. La isquemia crítica generalmente se manifiesta por lesión trófica y generalmente es infrapatelar. Como su evolución natural es la muerte por necrosis y gangrena, el tratamiento de esta complicación es la amputación. Por lo tanto, nuestro horizonte debe estar focalizado en justamente poder prevenir la amputación. ¿Sí? Cuando un paciente les consulta o lo ven que tiene una lesión trófica, no esperen a que sea amputado, o si directamente viene el traumatólogo o el cirujano y habla de una amputación, plantéense si realmente es necesario amputarlo o no amputarlo. Tengan en cuenta, como ya lo vimos antes, que un paciente con amputación tiene chances de fallecer entre los próximos 12 y 24 meses. ¿Cuáles son nuestros signos de alerta como cardiólogos? Tenemos que tener en cuenta el electrocardiograma, tenemos que tener en cuenta todos los estudios relacionados y entender que el paciente cardiovascular es cardiovascular y no solo cardíaco. Y como hoy en día está de moda las TAVIs, también piensen que tener un mejor resultado para sus TAVIs implica hacerle a estos pacientes un estudio completo. Y tengan en cuenta que el screening de la enfermedad vascular periférica está indicado en las TAVIs. De esto no vamos a hablar, ya lo vieron mucho, pero simplemente para refrescarles cuáles serían las indicaciones de una técnica para evaluar el índice brazo-tobillo y que es sumamente fácil de poder hacerla. Para ir resumiendo y no extenderme en el tiempo, recordemos las formas de presentación. Generalmente son asintomáticos o que no manifiestan sintomatología. Un paciente diabético con una fracción de eyección baja, hipertenso, obeso, es probable que no camine y por ende no manifieste su claudicación. En muchos lugares se confunden o definen de manera similar a la isquemia crítica con la isquemia crónica. Y la realidad es que una habla del grado de severidad, ¿sí? Y la otra habla del tiempo de evolución.
pero generalmente a medida que pasa el tiempo se va transformando en grave y como no da síntomas, esto va a favorecer el avance del tiempo. Es por eso que muchas veces se confunde lo crítico con lo crónico. En algunos casos, para poder cambiar la historia natural, es necesario clasificar a los pacientes y requerir una amputación en algunos casos. Pero el objetivo de esta presentación no es hablar de todas las clasificaciones de que hay, sino simplemente mencionarles que para poder definir si un paciente tiene que ser amputado o no, hay que tenerlo en cuenta, clasificarlo, rotularlo y después ver también dónde debe ser amputado. Lo que es más fácil es decir, bueno, amputen de acá y listo. Pero a veces el tratamiento en conjunto con una angioplastia y una simple amputación local permite que este paciente tenga una mejor calidad de vida y también una cantidad de vida. Otra forma de presentación es el claudicante o lo que se conoce como la claudicación intermitente. Y el concepto de metros, créanme, que es más arcaico que, no sé ya qué, pero solamente sirve a fines estadísticos para agrupar pacientes. Fíjense, es lo mismo un paciente de 80 años con una FEI de un 15-20% y obeso a un paciente de unos 80 años con una FEI de un 55% y un Body Mass Index de 25. Y que todos los días además camina 5 kilómetros. Entonces, deberíamos cambiar el número ese de 150 por uno que sea por invalidante o, mejor aún, que compromete su calidad de vida. Por lo tanto, cuando dicen que un paciente es claudicante porque camina 150 metros, no tiene ningún sentido. Hay que entender qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que puede hacer el paciente. Y para poder cambiar la historia natural, ustedes se deberían hacer este tipo de preguntas. Ahora, es importante también no tener una reacción oculoestenótica. Sean clínicos, pregúntense si el paciente está debidamente tratado, si hace rehabilitación, si continúa fumando, si cumple con los objetivos de mantener un bajo LDL y luego si el tratamiento va a modificar en algo su mortalidad, morbilidad y calidad de vida, o sea, su historia natural. Y en base a eso, el próximo paso es determinar si hay que intervenirlo o no y si va a ser necesario o no. Les dejo también algunas preguntas que me gustaría tal vez que las podamos charlar o debatir o simplemente que ustedes las vayan pensando y ver si las estatinas y las aspirinas en los pacientes vascular periférico generan algún impacto, si realmente va a modificar la historia natural de la vida, si tenemos algún estudio en Argentina en donde realmente esté hablando sobre la evolución natural del paciente vascular periférico. El otro lado es quién debería ser el aliado principal del paciente, ¿sí? Si ustedes no poseen un equipo de pie diabético, es momento de empezar a plantearlo. Saber que la historia natural del paciente con enfermedad vascular periférica puede y debe ser modificada. Y por otro lado es un error plantearse angioplastia versus bypass. Lo que hay que hacer es tener en cuenta el paciente, tener el riesgo, tener en cuenta las comorbilidades, entender la anatomía y todo esto me va a determinar cuál es el mejor método para poder revascularizar al paciente. Por último, para poder responder el título de la clase, que es la historia natural de la enfermedad vascular periférica, es importante entender que es distinto un claudicante a un paciente crítico y las formas de presentación son totalmente distintas. Rápidamente entender que estas guías, las europeas, que la verdad que son bastante interesantes y están tomando cada vez un rol más importante a tener en cuenta, en donde todo paciente con lesión no es candidato ni sinónimo de realizarle un bypass. Y que ustedes como cardiólogos tienen una responsabilidad fundamental, es que se deje de ver esta patología como una enfermedad periférica. Tiene que ser vista como una enfermedad central, tiene que ser abarcada por un equipo multidisciplinario y que el riesgo del paciente está por encima de la lesión. Y el tratamiento inicia antes de la intervención, si es que realmente la va a requerir, y no termina nunca. Nunca se da de alta a un paciente vascular periférico. Una angioplastia o un bypass no solo se debe decidir en base a las medidas.
Estas son guías, solamente guías o sugerencias. Algo similar ocurre con el paciente crítico, pero con un enfoque un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque la amputación es lo que debemos evitar y no es un tratamiento de primera línea. Simplemente es, si llegamos a tiempo, hay que evitarla y muchas veces, bueno, sí pasa a ser parte del tratamiento, pero nunca el tratamiento. Y por último, simplemente comentarles que la revascularización infrapatelar ha avanzado muchísimo en los últimos años y que sí está cambiando la historia natural, pero lamentablemente la lectura de los médicos y en general los que no intervienen en esta patología no son muy leídos, no le dan mucha importancia y de alguna manera le brindan a otros colegas, puntualmente tal vez a los traumatólogos, todo el beneficio que se le podría dar y terminan directamente amputándolos. Con esto yo ya creo que estoy en tiempo, así que bueno, muchísimas gracias.